Ok, ejemplo para determinar la ecuación por potencias de una serie de datos. Entonces, imagínense en este experimento que lo que tenemos es básicamente un elemento de metal sujeto a dos postes. Entonces, este elemento tiene inicialmente 3 micrómetros de longitud, ¿sale? Y se expone a la temperatura ambiente, que originalmente son 27 grados centígrados. Lo que le va a pasar a este alambrito es que conforme se aumente la temperatura, se va a elongar, es decir, se va a estirar. Entonces el chiste es primero obtener esa serie de datos. Entonces imagínense que en un caso hipotético tenemos la longitud en micrómetros y tenemos la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Entonces el dato inicial es que tiene 3 micrómetros a 27 grados centígrados. Entonces suponemos que se elonga a 4 micrómetros cuando tiene 55 grados centígrados y se elonga hasta 6 micrómetros cuando lo elevamos hasta 122 grados centígrados. Entonces, la idea es obtener la ecuación por potencias. Si repasamos la fórmula, lo que dice, lo primero que tengo que hacer para obtener esto es, necesito obtener el logaritmo tanto de la longitud como el logaritmo de la temperatura, ¿vale? Entonces, esas son las dos primeras acciones que tengo que tomar. Y obviamente si nos podemos hacer el cálculo, logaritmo de 3, pues nos va a dar aproximadamente 0.477. Y pues así sucesivamente ir obteniendo para cada uno. El logaritmo de 4 es 0.602. Ojo, no es logaritmo natural, es logaritmo base 10. Entonces, el siguiente nos da 778. De igual manera para la temperatura, logaritmo de 27 es 1.43, 1.74 para 55 y 2.08 para 122. Una vez que obtenemos los logaritmos, ¿qué otra información se nos hace importante? Necesitamos conocer este logaritmo de L, su cuadrado, ¿sale? ¿Qué más? Necesitamos conocer la multiplicación de los dos logaritmos, es decir, el logaritmo de L por el logaritmo de T, ¿sale? Y como última información importante nos interesa el logaritmo de T al cuadrado. Igual, hacemos las operaciones para cada uno de ellos. Primero nos va a dar 0.227. ¿Qué es esto? Tenemos al logaritmo de L, simplemente elévenlo al cuadrado, ¿vale? Y así sucesivamente, es decir, este va a ser 0.362 y 0.605. La multiplicación de logaritmo de L por logaritmo de T es lo que vamos a llenar en esta tablita. En este caso es 0.682, 1.048 redondeando y 1.62. Logaritmo de t cuadrada es elevar este parámetro al cuadrado, entonces nos va a dar 2.049 redondeando, 3.029 y 4.35. Entonces, estos son todos los datos que nos interesa de la tabla, pero para utilizarlos en la fórmula lo que necesitamos es la sumatoria de todos ellos, exceptuando los dos primeros porque no se utilizan. Entonces, la sumatoria del logaritmo de la longitud es 1.85. Si lo hacemos con todos los decimales, encontramos algo por el estilo, ¿sí? Y así sucesivamente, si sumamos esta columna, lo que nos da es 5.2581. Esta columna nos da 1.1956, 3.3542 y 9.4306. Estos son los datos que nos van a importar para poder encontrar tres parámetros que son A, B y C.
Lo que tenemos que hacer es, partiendo de la fórmula que conocemos, que dice A, es el primer parámetro que nos importa, dice que es n sumatoria de la multiplicación de los dos logaritmos. Yo le voy a llamar x por y, x1 para diferenciarlos. Ahorita vamos a denotar con los mismos prefijos en la tabla anterior, ¿sale? Menos sumatoria de x1, sumatoria de y1. Todo esto se divide entre n sumatoria de x1 al cuadrado menos la sumatoria de x1 al cuadrado. Entonces, si regresamos, realmente x1 viene siendo este parámetro, y1 este parámetro, por lo tanto esto es x1 al cuadrado. Esta es la multiplicación de las dos variables y este es el cuadrado de la segunda variable. Entonces, quiere decir que de la fórmula los parámetros que necesitamos es la multiplicación de las variables, ¿sale? Necesitamos la sumatoria de cada una de estas variables y necesitamos como extra el cuadrado de esa variable, ¿sí? Entonces, recapitulando, nos regresamos a la fórmula. Si sustituimos datos, n es el número de datos, perdón, entonces en este caso tenemos 3 datos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? ¿Qué es lo que tenemos que sustituir? Obviamente el número de datos multiplicado por la sumatoria de la multiplicación. Recuerden que la sumatoria de la multiplicación es 3542, perdón. ¿Sale? Esto es la sumatoria de la multiplicación de el logaritmo de la longitud por el logaritmo de la temperatura. Menos, también recuerden jerarquizar. Jerarquizar es con los paréntesis. La sumatoria de x era 1.85. Ustedes ya le agregan los demás decimales. Por la sumatoria de y, que es 5.25. Y todo dividido entre n otra vez por la sumatoria de x cuadrada. X cuadrada nos había dado 1.19. Menos, igual jerarquizamos. Sumatoria de x, que ya sabemos que es 1.85, al cuadrado. Ya sea que lo resuelvan de una sola vez en la calculadora o lo resuelvan por partes, lo importante es que a lo que tienen que llegar es que la variable a vale 2.162, ¿sale? Ese es el primer parámetro importante. Bueno, una vez que encontramos esta variable, la que sigue por determinar es una variable b. La fórmula dice que es la sumatoria de y menos a, que es el parámetro que acabamos de encontrar, por la sumatoria de x, le habíamos denotado por un 1, ¿verdad? Y todo dividido entre n. De igual manera, pues lo que sigue es sustituir esa información en nuestros datos, perdón, en esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La sumatoria de y, lo que tenemos es que es 5.25 menos a, es el parámetro que acabamos de encontrar como 2.16, ¿sale? Multiplicado por la sumatoria de x, que en este caso es 1.85. Y todo lo que nos dé hay que dividirlo entre el número de datos, que sabemos que es 3. Si realizamos esta operación, lo que tienen que encontrar es que da 0.414. Bueno, ya casi está resuelto el sistema. Básicamente ahora tenemos que encontrar una tercera variable denotada como c. Y c lo que dice que es igual a 10 elevado a la b, es decir, 10 a la 0.414. Si hacemos esto, lo que nos va a dar que c vale 2.5952. Y bueno, ya que logramos encontrar esto, lo único que resta es escribir la ecuación. ¿Y esto cómo es? Básicamente la ecuación lo que dice es que la temperatura va a ser igual a 2.5952 de la longitud elevado a la 2.162.
Y esta es la ecuación que nos interesa y se conoce como ecuación por potencias.